si se quiere, que forma parte del primer módulo de la Escuela de Formación de Dirigentes. Así que mientras terminan de entrar, yo, Silvio, te cedo la palabra para que puedas presentar a quien hoy nos va a contar la historia de las organizaciones gremiales empresarias en Argentina. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un placer presentar a Eduardo Benedetti. Fue 2 veces concejal de Mar del Plata, 2 veces candidato a intendente de la ciudad, fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, publicó 5 libros, Historia del gremialismo empresario, de 1810 a nuestros días, Acuerdos y desacuerdos entre los obreros y la patronal, Camino al Consejo Económico Social, 5 huelgas que cambiaron la historia del mundo o naciones, polémica inútil entre la industria y el agro rindiendo cuentas. Trabajó más de 20 años como gerente de la Unión de Comercio e Industria de Mar del Plata, UCIP. Fue becado por el Senado y fue becado por la Organización Internacional de Empleadores. Vicepresidente y creador del Consejo Provincial de Educación Tecnológica durante 10 años y prosecretario de la Comisión de Industria del Senado bonaerense. Fue el redactor de la ley de Fogaba. Así que, Eduardo, un gustazo que estés acá y la verdad que un placer para todos escuchar. ¿Cómo me escuchan ustedes? Perfecto. Perfecto, entonces nos ponemos en marcha. Quiero agradecer primero a FEBA, a DIVA, a la UIDVA, a la Unión Industrial de Córdoba y la Unión Industrial de Salta por esta invitación y a todos los que estén presentes, mi salud. Creo que es fundamental que conozcamos la historia de las entidades empresarias para después ver cómo podemos lograr la unidad de esas entidades a partir de la diversidad que cada una de ellas tiene. Quiero hacer una introducción planteándoles que la historia no se escribe en un papel en blanco. Y los acontecimientos de la historia, el ambiente que rodea a cada uno de estos hechos es lo que nos lleva a decir, como decía Getúlio Vargas, ese gran presidente brasilero, que un reloj descompuesto da la hora exacta 2 veces por día. Y en las relaciones de poder tenemos que tener en cuenta que nadie es tan enemigo que no pueda llegar en un momento a ser amigo, ni nadie es tan amigo que no pueda llegar a ser en un momento un enemigo. En el mundo actual, las relaciones de poder siempre se imponen por la fuerza y no por el derecho. Por eso, como decía Carlos Pellegrini, es fundamental conocer la historia. Lo único que se ha olvidado, y se olvida, decía Carlos Pellegrini, son las lecciones de nuestra historia, nuestra triste experiencia. Por ello, las entidades empresarias debemos defender a los intereses empresarios en general y la representación es fundamental ante el Estado, los trabajadores y la comunidad. No contra el Estado o contra los trabajadores, sino fundamentalmente ante y no contra. El dirigente empresario, para ser tal, debe desvincularse de sus intereses particulares y pensar siempre en el interés general subempresarial. También esto es fundamental, que en la modernización no podemos destruir el Estado social, ni tampoco podemos descalificar al Estado que promueve la industria, porque sin industria no hay nación. Aquí, esta breve introducción me sirve para hacer otras menciones de lo que es la historia en el mundo de las entidades gremiales empresarias. La primera que uno encuentra escrita en un libro y que es la Biblia nada menos, que es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, cuando San Pablo fue a predicar el Dios único a Éfeso. Y allí
los orfebres reaccionaron en contra de él porque él predicaba el Dios único y ellos tenían 13 dioses y vivían de construir las imágenes de esos 13 dioses. Por eso reaccionaron en contra de San Pablo y se unieron para formar un grupo solidario en defensa de sus intereses y lo echaron a San Pablo de esa ciudad de Éfeso, hoy Turquía. En la Roma de Plutarco también existían las cámaras empresarias, que duraron muy poco tiempo porque cuando alcanzaron poder político, inmediatamente resolvieron sacarlas de circulación porque en última instancia molestaba a lo que se quería hacer. Yo creo que la cámara más importante, o hay dos ejemplos de cámaras muy importantes en el mundo, que ya transcurriendo muchos años de los dos ejemplos que le estoy dando, una es la Cámara de Marsella, que creó Louis Colbert y que en última instancia tenía por misión armar botes en corso, piratas, en última instancia, y que recorrían el Mediterráneo tratando de hacer sus correrías con la única obligación de rematar los producidos por ese actuar en el Mediterráneo como piratas en la Cámara de Marsella, y ahí, aún hoy el artículo 1 del estatuto está puesto en el salón fundamental de ese edificio que tiene la Cámara de Marsella, que fue creada en 1599. Y el otro ejemplo que siempre se da en estos casos es de 1770, donde en Firenze el gran duque Leopoldo constituyó una cámara de comercio para resolver las controversias entre comerciantes por contratos no cumplidos. Quiere decir que tenían el poder de fallar en esas cuestiones fundamentales y el Estado le transfería que los problemas entre comerciantes los resolvieran entre ellos. En América, la primera acción que encontramos como una cámara de comercio realmente importante es las Bordadores de México, que en 1546 se reunieron para oponerse a toda normativa que limitara su posibilidad de funcionamiento. En 1765, con la ley de sellos de Inglaterra, reaccionaron los neoyorquinos y tomaron barcos y tiraron la carga de té al río que circundaba esta ciudad. Esto dio origen a lo que después fue la independencia de Estados Unidos y la fundación de la primera Cámara de Comercio de Estados Unidos en 1768. En España hay algunos ejemplos de Bilbao y algunos otros lugares, pero fundamentalmente creo que tenemos que poner el acento en la Argentina. El virrey Ceballos es el primero que intenta, el virrey José de Vértiz es el primero que intenta organizar a los empresarios como se organizaban en la Edad Media en toda Europa, por oficios y planteando siempre que el maestro tenía que ser el dueño del establecimiento y allí tenía oficiales y aprendices que a lo largo del tiempo los oficiales podían llegar a ser maestros y poner allí su propio negocio. Esto en Buenos Aires duró muy poco tiempo porque lo único que pretendía el virrey era no atender a tantos artesanos individualmente, sino atenderlos de una sola vez a todos para ahorrarse trabajo.
En 1838 se constituyó la Sociedad de Agricultores en Chile, que aún hoy existe, y esa cámara dio origen a otras cámaras como la Cámara de Valparaíso. En Brasil, en el 1834 se hizo la Asociación de Comerciantes de Río de Janeiro, y así podemos recorrer distintos países, donde nuestro país fue el último en tener una cámara organizada. Desgraciadamente, en principio se llamaba Comerciantes de Londres y funcionaban en Buenos Aires, pero después se llamaron Buenos Aires Commercial Room, porque solamente admitían en sus listas de socios aquellos que fueran ingleses. No permitían ninguna nacionalidad que no fuera la inglesa, porque esta cámara funcionaba en lo que hoy es el Banco de la Nación Argentina, haciendo cruz con la Casa Rosada, y allí tenían un único servicio que le prestaban a todos sus socios. Tenían un telescopio muy potente que les permitía ver los barcos de carga que salían de Montevideo. Y entonces le avisaban a los comerciantes que iniciaran liquidaciones según la carga que traían esos barcos, porque iba a haber exceso de productos y por lo tanto a través del contrabando iban a conseguir ingresarlos a Buenos Aires, pero esta circunstancia lleva a que muchos portugueses que formaban la gran cantidad de comerciantes de cosas, se fundieran como consecuencia de esta operatoria de la Cámara de Buenos Aires Commercial Room, que tenía nombre hasta inglés. Yo quiero mencionar acá dos frases de Belgrano que me parecen, una de Belgrano y una de Moreno, mejor dicho, porque me parecen realmente muy importantes. Nada sabían más que el del comercio monopolista, a saber comprar por 4 y vender por 8 con toda seguridad. Eso lo decía Belgrano refiriendo a esta sociedad Commercial Room, Buenos Aires Commercial Room, y Moreno escribía en la Gaceta de Buenos Aires esta frase: el extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda promocionarse. Recibámoslo en buena hora, aprendamos lo mejor de su civilización, aceptemos la obra de su industria, franquémosle los frutos de la naturaleza nos reparte a mano llena, pero miremos sus consejos con mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas por medio del embelezamiento que producían chiches y abalorios. Esta era la situación en 1810, cuando los próceres dieron los primeros pasos en este sentido. Creo que también es importante decir que la sala de los ingleses, o como se la llamaba Commercial Room, pero la sala de los ingleses era para los criollos, también cumplían misiones de espionaje en Buenos Aires. Y hay una carta famosa que en 1812 le mandaban las autoridades de esta sala de los ingleses, y que le escribían al primer ministro de Inglaterra y le decían: el consumo de manufacturas ha aumentado en este último tiempo en gran medida. La abundancia y en consecuencia el bajo de los precios ha colocado al alcance de los habitantes mercaderías que por su baratura sintieron primeros inducidos a emplear y luego, habiéndose acostumbrado a esto,
han creado nuevas necesidades y nuevos precios. Creo yo que acá tenemos una cuestión absolutamente clara de cómo funcionaba esta sociedad. El gobernador, el director Posadas, en 1819 sintió la necesidad de crear algo así como una junta de productores del país o alguna cosa por el estilo, y le encomendó a don Juan Manuel de Rosas que redactara los estatutos. Saldías, en su Historia de la Confederación Argentina, dice esto que me parece fundamental leerlo: esta memoria es un documento notable en su género, afuera de hombre práctico que ha visto de cerca los males y estudiando las causas. Rosas comienza diciendo que para asegurar la propiedad y la vida en la campaña es indispensable, ante todo, poner al sur en el abrigo y el orden para que cuanto vagabundo recorra la región no sean un peligro para los residentes en esos lugares. Este estatuto, o como dice Saldía, esta memoria, establecía por primera vez el aporte obligatorio para los empresarios que adhirieron a esta entidad. El aporte obligatorio era en hombres y en caballos para formar los regimientos necesarios para parar los malones indígenas. Rivadavia, que en última instancia podemos discutirlo mucho, pero en este aspecto quiero marcar solamente un hecho importante: estableció la que él llamaba la bolsa comercial. Y esta bolsa comercial era dirigida por el director de un periódico que se llamaba British Pocket, y era presidente el cónsul de Inglaterra en Buenos Aires. Y aquí vienen los primeros pasos que yo creo que son importantes para que las entidades que surgirán a partir de 1920 duran hasta nuestros días. Rivadavia resolvió crear el Banco Nacional, que era un banco de descuento, y le encomendó a ese banco que estableciera cuál era la deuda del gobierno nacional. Esa comisión estableció que 1.600.000 pesos fuertes era lo que debía el gobierno nacional. Y Rivadavia puso en garantía todas las tierras de la provincia de Buenos Aires, que en última instancia eran todas públicas, y en 1822, sacó la ley de infituesis, pero entre esa idea de 1819 y 1822 se creó la sociedad rural, que en última instancia era sociedad anónima, no una entidad sin fines de lucro, sino con fines de lucro. Pero sin duda avisados con tiempo fundamental para organizar los papeles. En última instancia, cuando vino la ley de infituesis y el reparto de tierras, la sociedad rural, sociedad anónima, recibe 50 leguas de campo en Portillos, 50 en Tapalqué, 8,5 en Chapolofú y 14 en Monsalvo. Quiere decir que eran aproximadamente, esta suma da 300 leguas de campo, porque tenían algo en Lobería y algo en Tres Arroyos. Y después, aquí hay una cuestión fundamental.
El presidente de esta sociedad era un señor Narciso Martínez Dios, y tenía como adláter, fundamentalmente como colaborador, a un señor Domingo Olivera. Entre los dos nacerá un conflicto que se va a desarrollar a lo largo de la historia y de la historia de la sociedad rural, luego transformada en entidad sin fines de lucro, pero fundamentalmente era la discusión en que el campo argentino servía para la agricultura o para la ganadería. Y los dos establecieron una puja interna que después vamos a volver. Quiero remarcar que estas tierras se daban en alquiler, pero nadie pagó nunca un solo de esos alquileres para detentar estas tierras, y fundamentalmente esto es una estafa al Estado Nacional. Yo creo que es fundamental que nos ubiquemos en 1820, cuál era el país que teníamos. Y un pensador realmente importante de la Argentina lo sintetiza en esto. Eran pues centralistas, importadores y correlativamente aliados de los ganaderos y los laderistas de bonaerenses, pues necesitaban de estas actividades como suplemento indispensable para facilitar las exportaciones y completar el proyecto que impulsaban. Esto se daba en torno a un debate cuando Rosas llega al poder. Es acusado, Rosas, nosotros en la historia oficial siempre lo tuvimos como un proteccionista, pero los gobernadores, especialmente el gobernador de Corrientes, que se llamaba Ferré, lo acusaba de ser un liberal, fundamentalmente porque en última instancia lo que quería Ferré era más protección a la industria del interior del país. Estos acontecimientos llevan a que la bolsa mercantil creada por Rivadavia, como un gran movimiento de gente que entraba a especular con el oro, que era el método de especulación como hoy es el dólar, y por eso, como había tanto movimiento, la llamaron Comoití, que en última instancia quiere decir colmena en guaraní. Y por lo tanto, se vio esa Comoití, que es la base de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que es una entidad que, como es toda la historia lo demuestra, dedicada a la especulación. Quiere decir que el origen que le dio no ha variado fundamentalmente en todo este tiempo. Y llegamos a 1854, donde en última instancia, después de Caseros, había una situación industrial realmente peligrosa, y José María Rosas dice: la industria del tejido disminuye día a día a consecuencia de la abundancia de baraturas de los tijeros de origen extranjero que inundan al país, con los cuales la industria indígena, operando a mano y con útiles simples, no puede luchar de manera alguna. Esto lo hace Rosas transcribiendo una observación de un periodista francés que recorre la Argentina. Esa sociedad rural creada como entidad sin fines de lucro, el 18 de julio de 1866 se transforma en Sociedad Rural Argentina. Hay algunos historiadores que no reconocen la sociedad anónima como origen de esta nueva entidad, pero hay otros que
que fundándose en una serie de argumentos, creen que es la continuadora de la sociedad anónima. Y fundamentalmente es porque el presidente era exactamente el mismo que la sociedad anónima, y el Eduardo de Olivera era colaborador directo, la continuidad se da de hecho y no creo que admita mayores condiciones. La Sociedad Rural Argentina tiene como primer presidente de 1866 a 1870 a don José Alfredo Martínez Dios, y el segundo Martínez Dios fue de 1870 a 1874. Y Olivera también participa en estas comisiones directivas, y fundamentalmente esas entidades tenían grandes dificultades con el presidente Sarmiento y el presidente Avellaneda. Esa entidad, mejor dicho, tenía fuertes problemas con el Sarmiento y Avellaneda, que eran decididos partidarios de la agricultura. Querían una Argentina para la división internacional del trabajo. Es de destacar que Avellaneda, durante su gobierno, creó 150 colonias agrícolas en distintos lugares del país, especialmente en la pampa húmeda, especialmente Córdoba y Santa Fe. 150. Y la Sociedad Rural Argentina siempre se opuso a todas estas colonias porque decían que venían a estropear el campo, porque en última instancia era lo fundamental para ellos el crear ovejas y ganado, y no casualmente sembrar trigo, maíz, girasol, etcétera, etcétera. Los industriales en ese momento no tenían representación. Luchaban aisladamente cada uno y en alguna manera trataban de organizarse por ramo o por distintas actividades que tuvieran algo afín. En esto se destaca Lago Marcino, que aún hoy es una fábrica de sombreros que está frente a la Cámara de Diputados de la Nación y que allí en esa época ya tenía participación activa. Esta circunstancia llevó a grandes tipos muy industrialistas, todos ellos, don Vicente Fidel López, Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña, Estanislao Ceballos, Nicolás Oroño, Mansilla, Amancio Alcorta, Miguel Carné, Ignacio Firmat y José Hernández, a formar lo que llamaron el Club Industrial. Creo yo que es importante que tengamos en cuenta de los componentes de ese Club Industrial. La historia argentina nos muestra que 29 eran sastres, roperías y camiserías, 23 talleres mecánicos, herrerías, hojalatería, tipografía y litotipografía. 11 eran carpinteros de muebles, aserraderos y fábricas de carros. 7 de zapaterías y tabalería, y 7 librerías y confiterías, 4 fábricas de cigarrillos y una fábrica de papel. Esta circunstancia, con este club, que era muy confrontativo con el gobierno, dio nacimiento al poco tiempo del Centro Industrial Argentino. Yo creo que es importante que pongamos atención que en 1875 se da la fundamental, cuando se discute la ley de aduanas, que en última instancia era la que
podía proteger o no proteger a la industria. Allí se da un debate en la Cámara de Diputados donde participan Fidel López, Carlos Pellegrini, Miguel Cané, y que yo creo que es un monumento al industrialismo fundamental, porque en última instancia allí se sientan las bases de lo que sería la posibilidad de construir una industria o no. Pellegrini decía en un momento dado de su alocución: yo pregunto, señor presidente, ¿qué produce hoy la provincia de Buenos Aires, la primera provincia de la República? Triste es decirlo, solo produce pasto y toda su riqueza está pendiente de las nubes. El año que ellas se niegan al riego, nuestros campos, toda la industria habrá desaparecido. Es necesario que en la República se trabaje, se produzca algo más que pasto. Es necesario economizar hasta donde sea posible el valor en trabajo que hoy pagamos al extranjero, porque en esa economía aumenta tanto nuestra riqueza que es la única manera de ser un país serio. Y Carlos Pellegrini daba vueltas con este tema, y el ministro de Economía de aquel momento le contesta: ¿usted va a comparar un fideo argentino con un fideo hecho en Génova? Dice, con el agua que tienen en Génova. Y el agua es muy similar en Génova, que ahora, actualmente tiene un olor que en los fideos no tendría nada que ver con lo que ocurre en la Argentina. Este debate, que creo yo es fundamental para dar nacimiento en su momento a lo que hoy es la Unión Industrial Argentina. Pero dedicamos unos segundos al debate entre la agricultura y la ganadería. En ese mismo participación de distintos senadores, el senador Barros, vocero de la ganadería, decía: renunciar a los beneficios tan conocidos de la ganadería para dedicar fuerzas y recursos a la agricultura puede convenir a la provincia de Buenos Aires. Y la respuesta es no, según su criterio. No puede haber más error peligroso que proponer que los principales intereses de la Argentina pueden estar cerca de la agricultura. Y el ferrocarril termina imponiendo a la agricultura, porque los precios diferenciados que se hacían para viajar al interior y volver de allí, esto realmente es importante. En ese momento se produce la irrupción de frigoríficos ingleses que vienen a industrializar nuestra cuenta. Y allí la Buenos Aires Commercial Room cambia de nombre por Sociedad de Residentes Extranjeros. Allí hable el problema de que no eran solamente ingleses, sino de todo lo que venían de Europa, y es fundamentalmente allí vamos a encontrar una fuerte inversión en saladeros, inducidos como clave por la esclavitud en Brasil, que se mandaba la carne salada para limitar a los esclavos, y cuando ese tema se decreta la anulación de la esclavitud en Brasil, todo eso entra en una profunda crisis. Incluso los primeros barcos de bandera nacional, barcos de carga, que llevaban estas cargas hasta Brasil de la carne salada, y allí recuerdo en mi ciudad Pedro Luro, que tenía una flota que se llamaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado y domingo. Y le preguntaron un día que si iba a comprar más barcos y si le contestó, no tengo nombre. Creo yo que aquí renguearon fundamentalmente los ganaderos argentinos porque nunca fueron capaces de unirse para poner un frigorífico propio. La única manera, la única caso que se conoce es lo que se llamó River Plate Fresh Meat Limitada, que nació de la sociedad rural y a los 15 días de lanzada se vendió a capitales ingleses porque decía, nosotros no tenemos capacidad para manejar estas industrias. Sarmiento, ante esa circunstancia, decía en el censor, les decía, déjense de construir palacetes en la calle Alvear y dedíquense a trabajar invirtiendo esos fondos en hacer una industria frigorífica nacional. Yo creo que allí viene el momento crucial para la industria, porque ese momento para la industria está fundamentalmente marcado por la influencia de Avellaneda, que permanentemente incitaba al club industrial y al centro industrial a unirse para formar una entidad. Aquí creo yo que marca de manera crucial que el poder político incita a los comerciantes a unirse, y en este caso a los industriales, a unirse para formar una entidad representativa que le permitiera al gobierno tener un diálogo maduro con el sector industrial. Y yo creo que en 1899 esa entidad creada en 1866, creo que tiene un bautismo realmente extraordinario que los comerciantes habían hecho con el Centro Comercial de Buenos Aires, que es la base de la Cámara Argentina de Comercio, donde estaban todos los importadores, habían hecho una manifestación para recorrer Buenos Aires pidiendo que en la ley de aduanas no se pusieran aranceles para preservar el libre comercio. La UIA fue invitada a participar en ese acto, pero se negó a participar y organizó su propio acto. Y ese acto, según algunos, en la UIA dicen 80.000 personas, pero los diarios La Nación y el diario La Nación y algunos otros diarios de aquel momento planteaban que solamente 40.000. Si realmente, si la UIA había alcanzado a pocos años de su fundación movilizar 80 o 40.000 personas, realmente creo que es un número extraordinario. Extraordinario. Y allí viene uno de los hitos históricos fundamentales, y estoy apurando para llegar al momento actual, uno de los hitos fundamentales para tener mucha atención. El presidente Roca elige como sucesor a Juárez Celman y realmente la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural de Argentina y la Bolsa de Cereales, que se había creado hace pocos años como consecuencia de que en Plaza 11 se reunían carretas de todo el país que traían los frutos del país. Allí, para ordenar todo eso que era un aquelarre, fundamentalmente se creó la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que después fue
parte de los intereses que se movían alrededor del ferrocarril. La Unión Industrial Argentina en ese momento tenía una lucha permanente por lo que llamaban protección inversa. Eran más caros los aranceles que le cobraban a las materias primas que lo que le cobraban a los productos terminados. Entonces, los productos terminaban en el país, salían más caros que el producto terminado que venía del extranjero. Y también otro logro de la Unión Industrial Argentina en ese tiempo es que fundamentalmente los uniformes del ejército eran confeccionados en el extranjero. Y ahora, y a partir de la lucha de la Unión Industrial Argentina, fueron confeccionados en la Argentina. Yo creo que ese interregno de Juárez-Celman produce un hecho importante, que es la primera revolución que voltea un gobierno, que como dirían los que trataron el tema, la revolución ha fracasado, pero el gobierno está muerto. Y allí renunció Juárez-Celman y Carlos Pellegrini fue el presidente de la Nación. El presidente de la Nación previo a un hecho realmente importante del gremialismo empresario. Pellegrini se apersonó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que todavía conserva la silla donde se sentó Carlos Pellegrini, y allí les dijo a los timberos que jugaban a la especulación dentro de Buenos Aires de aquel tiempo, les dijo: señores, yo o el caos. Si yo no acepto la presidencia, esto va a ser un caos realmente muy, muy, muy importante, y yo necesito 10 millones de pesos para pagarle a la deuda externa a los ingleses, si no, mañana también vamos a tener, sumado ese problema del caos, vamos a tener un problema con Inglaterra por no pagarle la deuda externa. En aquel tiempo no se negociaba esto de esta manera como ahora, sino era una relación de fuerza realmente importante. Y en ese momento Carlos Pellegrini se para y va al baño y dice: espero que cuando vengan tengan arriba de la mesa los 10 millones de pesos. Cuando vuelve les dicen: no los podemos poner arriba de la mesa, pero usted mañana va a tener esos 10 millones de pesos. Y entonces Carlos Pellegrini le contesta: bueno, ahora soy el presidente. Si no, no iba a aceptar bajo ningún concepto. Y el logro fundamental de Carlos Pellegrini, sin duda, es la creación del Banco de la Nación Argentina. Y en el discurso inaugural decía Carlos Pellegrini: este banco no se funda en un interés político, únicamente al servicio de la industria y del comercio. La primera mención de dos actividades que son fundamentales. Si alguna recomendación pudiera haceros, sería a favor de un gremio que no ha merecido hasta hoy el favor de los establecimientos de crédito y que sin embargo es del mayor interés para la nación. Hablo de los pequeños industriales y creo yo que es fundamental porque el Banco Nación le ha costado mucho trabajo cumplir ese mandato de su fundador. La ley de aduanas de 1891 no pudo Carlos Pellegrini imponer todo lo que quería, porque en última instancia la mayoría en la Cámara de Diputados no la manejaba él. En 1888, 98, la Unión Industrial Argentina logra otro éxito importante.
la habilitación de la escuela Otto Kraus como escuela técnica, que realmente creo yo que es un semillero de industrialistas realmente importante. Y vamos pasando las páginas de este libro para poder llegar al momento actual. Yo creo que es muy importante ver que por primera vez en aquellos tiempos aparecieron las huelgas y los activistas que venían expulsados de Europa se incorporaron a los sindicatos argentinos y los crearon y todo lo demás, tratando de empujar para adelante la lucha por reivindicaciones obreras. También es importante que en aquella época salió la encíclica Renum Novarum de León XIII, que establecía el derecho a agremiarse y fundamentalmente el derecho de una vida digna para los trabajadores. Esto fue tomado todo por Joaquín B. González, que le propuso al Congreso Nacional una ley nacional del trabajo. Y allí todas las entidades al unísono le dijeron que no, porque esa ley era realmente un adelantado para su época. Yo quiero pasar por alto y desde ya, en cualquier momento podemos conversarlo en detalle, todo lo que ustedes quieran, pero yo quiero pasar al centenario de la Argentina en 1910, que Alejandro Bunge, ese gran economista argentino, creador de todo el sistema de estadística del país, decía con claras y fundadas palabras: después de 1908, la Argentina es un país estático desde el punto de vista económico. Y allí establecía las primeras teorías sobre el problema de que los productos industriales varían cada vez más y los productos del agro cada vez menos, y eso después dio en llamarse el deterioro de los términos del intercambio. Argentina todavía tenía cosechas realmente extraordinarias y en 1912 fue una cosecha realmente fuera de lo común, pero los arrendatarios de los terrenos fiscales, de terrenos privados, no recibían el beneficio que ese trabajo que estaba fundamentalmente en ellos, sino que los dueños del campo recibían la parte del león por aquello de la economía rentística que era fundamental. Allí en 1912 se produce en Santa Fe lo que llaman el grito de Alcorta. Yo creo que es importante reivindicar a las mujeres fundamentalmente porque en este grito de Alcorta, la mujer del lugar donde se hacían las reuniones, la mujer del dueño de la casa, tenía fundamentalmente que cebar mata y hacer el asado. Y los hombres hablaban de huelga, 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 y nunca decidían ponerse realmente a organizar esa huelga. Y un día la mujer del dueño de casa dijo: acá se acabaron los asados, se acabó el mate, porque o declaran la huelga o yo no trabajo más. Y así fue que nació el grito de Alcorta, que era inspirado por una serie de hermanos Neri, que uno de ellos fue muerto y era el abogado. Uno de ellos fue muerto de un tiro en la ciudad de Rosario. Creo que es importante decir que Lisandro de la Torre, que era presidente de la Sociedad Rural, es la única entidad que adhirió al grito de Alcorta, donde nació lo que hoy es la Federación Agraria Argentina.
Por eso la Federación Agraria Argentina, a lo largo del tiempo, siempre ha peleado por las leyes de arrendamientos, y que en última instancia solamente en los 125 se alió con la sociedad rural y la mesa de enlace para aliándose con lo que eran sus enemigos tradicionales en esta materia. Yo creo que aquí tenemos que pasar para poder tener tiempo para tratar otras cosas, que en 1916 asume la presidencia de la Nación el doctor Irigoyen, que es el primer presidente con el voto popular limpio que existió en la Argentina. Y Irigoyen, las entidades empresarias siempre tuvieron una profunda desconfianza de Irigoyen, y más todavía, lo criticaban duramente, y tuvo varios hechos que llevaron a Irigoyen a reprimir a los trabajadores, y eso tiene toda una leyenda, ¿no?, negra en torno al gobierno de Irigoyen, como la Semana Trágica o la Patagonia Rebelde, que son dos hechos realmente importantes en la historia argentina. Y yo creo también que en ese momento se crea algo que no era una entidad empresaria, pero realmente por sus componentes era una sociedad empresaria. Se llamaba la Asociación del Trabajo, y que tenían por objeto pagar a matones que actuaban como rompehuelgas o esquiroles, como los llamaban en aquel tiempo, y también tuvieron derivaciones en el antisemitismo y demás, y en eso estaba la Sociedad Rural Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales, el Centro de Importadores y Anexos, el Centro de Navegación Transatlántica, el Centro del Cabotaje Argentino, y las compañías de carbón, y la Cámara Gremial de Molineros, y otro importante cantidad de entidades empresarias, pero fundamentalmente no estaba la Unión Industrial Argentina, cosa que yo creo que eso debemos reconocérsela. A lo largo del tiempo ese, en 1914 se produce la guerra en Europa, y allí la industria argentina tuvo que salir a suplir los productos que venían industrializados de Europa, y lo hizo con la improvisación propia de las circunstancias, pero siempre con perspectiva de después de la guerra asentarse este posible logro fundamental de guerra, que hay que poner mal de muchos, consuelo de algunos, y los submarinos alemanes actuaron como la mejor protección de la industria nacional, tal es así que el general Perón, cuando puso en marcha el Consejo de Guerra en 1944, dijo: nos han robado la industria después de la Primera Guerra Mundial. Este consejo es para que no nos pueda ocurrirlo. Pero antes de eso hubo un hecho fundamental en la historia argentina y en la historia del gremialismo empresario. En 1933, en Ottawa, se hace una reunión de Inglaterra con sus colonias, y inmediatamente
allí Inglaterra plantea el compromiso de comprarle a sus colonias los productos primarios fundamentales a cambio de que ellas no desarrollen a la industria que era la competencia con la industria inglesa. Allí la UIA miró con desconfianza este tratado que establecía, entre otras cosas, la no industrialización de la posibilidad de poner una industria nacional en competencia con la industria inglesa, que era la gran proveedora de todos estos materiales fundamental para la vida diaria de todos los ciudadanos argentinos. Allí la sociedad rural argentina salió con un comprar a quien nos compra. Y esto era un estatuto en contra de la industria, y por eso el vicepresidente Roca viaja inmediatamente a Inglaterra para firmar un pacto que estableciera lo mismo que establecía el Pacto de Ottawa. Y allí se vislumbra algo que creo yo que es inadmisible. Argentina, la mejor colonia de Inglaterra, queda fuera del pacto de Inglaterra con las colonias, y por lo tanto eso no puede ser. Y allí firman el pacto Roca-Runciman, que traería un montón de cláusulas, como por ejemplo el Banco Central como entidad mixta y manejada por los ingleses. Inmediatamente la Unión Industrial Argentina reacciona contra esto, y el 12 de junio de 1933 realiza un acto con los obreros, la primera mención en la historia que los patrones y los obreros se juntan para hacer un acto de la naturaleza, y allí los historiadores hablan también de 40 o 70.000 personas. Esto fue duramente criticado por la Nación y la prensa, que llamaba a los obreros que habían cumplido, que habían sido llevados por poco mes que con chopas y efectivos, pero en aquel tiempo los llaman una soga que les obligan a concurrir al trabajo, y después, si no concurrían al acto, no les pagaban el resto del día. Así que en ese acto habla el presidente de la Unión Industrial Argentina, el Alejandro Bunge como economista, y dos obreros, un empleado y un obrero de una industria determinada, y todos hablan contra el pacto Roca-Runciman, y fundamentalmente la única oposición a eso era aquello de comprar a quien nos compra. La Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Cereales y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por supuesto, están a favor del pacto Roca-Runciman, porque en última instancia, fundamentalmente, ellos pretenden vender los productos primarios a cambio de los productos industriales. Esta circunstancia hace que sea muy duramente criticado el pacto Roca-Runciman, y hable el camino a lo que es la revolución del 43, que terminaría años después con el general Perón como presidente. Mientras tanto, yo creo que es necesario mencionar que entre 1922 y 1926, en la sociedad rural argentina, llega por primera vez un industrial pequeño a la presidencia, y los intereses permanentes de esta sociedad rural hacen que
este pequeño empresario deba renunciar antes de su mandato. En aquel tiempo también De la Torre hace las denuncias sobre el negocio de las carnes y decía en la Cámara de Diputados, en el Senado de la Nación: yo no ignoro mi aislamiento. La sociedad rural argentina nada ha contribuido en lo más mínimo al éxito de una investigación, y en la nota pasada por la comisión investigadora insinúa que solo se trata de teorizaciones peligrosas y de política. Esto lo decía poco después del asesinato en la Cámara de Diputados del Enzo Bordavere, que era realmente el senador electo por la provincia de Santa Fe. En 1944 se produce un hecho que yo creo que es importante destacar, porque allí la participación de las entidades empresarias, que es la creación del Consejo Nacional de Posguerra. Este Consejo Nacional de Posguerra, que tenía fundamentalmente la misión de crear un plan de largo tiempo para la industria y planificar las inversiones en la industria, y eso, en ese consejo, Perón era junto a Figueroa, que eran los dos personas que manejaban el asunto, pusieron no solo a los industriales de la Unión Industrial Argentina, de la BINRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos, sino que pusieron opositores a su gobierno, lo más parecido que yo creo que ha funcionado en la Argentina como un Consejo Económico Social. Yo les decía antes lo que había dicho Perón en el momento de poner en marcha esto: no dejemos que nos roben como nos robaron en 1918. Yo creo que la presidencia de Perón nace con un hecho, desde el punto de vista del gremialismo, realmente muy, muy, muy importante. En 1944 había elecciones en el país y se producen, y la coalición opositora a Perón consigue que la Unión Industrial Argentina le haga un cheque por 300.000 pesos del Banco de Nueva York. Allí, como ingenuamente, como si fuera la única manera de hacerlo, establecen que ese cheque pase por el Banco Central, como era natural en aquella época, y allí se hace la denuncia de que la Unión Industrial Argentina no estaba cumpliendo con sus estatutos, que es no participar en política. Inmediatamente, pero interviene en la Unión Industrial Argentina y por varios años permanecerá de esta manera, sin posibilidad de tener una acción gremial realmente importante. Creo que esto del cheque merece ser analizado, y hay un libro realmente de un empleado de la Unión Industrial Argentina que cuenta cómo fue y todo lo demás, que cualquier cosa después les doy los datos. Es muy difícil de conseguir, pero les doy los datos para que ustedes lo tengan. Y el otro tema importante es la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones, que estableció el aguinaldo. Y esto pocos días antes de Navidad, Perón crea el Instituto Nacional de Remuneraciones, establece el despido, el pago del despido, y fundamentalmente establece el 13ª parte del sueldo anual de los ganados por
obrero empleado como una adicional en el mes de diciembre. Allí las cámaras empresarias todas se reúnen e inmediatamente firman un documento rechazando ese logro de los obreros, pero ante circunstancias dadas y por darle polilla, hablando mal y pronto, declaran el lockout patronal y dura 5 días el lockout patronal, porque al cabo de esos 5 días los negocios, que como era Navidad y era el momento de más euforia de ventas, el 20 de enero todos los industriales habían pagado el aguinaldo como correspondía. Así que si alguna enseñanza hay que sacar de esto, no hay que apresurarse y mirar bien cuándo son los momentos en que se puede accionar como opositor, sino fundamentalmente cómo accionar con seriedad y responsabilidad para que todo esto se encamine a la mejor manera. En esos momentos, todas las cámaras empresarias tenían como centro en Buenos Aires. Y después, el interior del país no participaba en ninguna de ellas. Hemos estado hablando todo de que tal cosa en Buenos Aires, tal cosa en Buenos Aires. En esos años se produce una puja entre los partidarios de Perón para crear una entidad empresaria afín al gobierno. Y allí nacieron 2 o 3 proyectos, pero el más firme, el más que viene del interior hacia la capital federal, es el Congreso Económico del Noroeste Argentino, que plantea como liderazgo a Gelbar, que inmediatamente plantean todos los argumentos necesarios para que el gremialismo deje de ser como un gremialismo porteño centralista, sino fundamentalmente como una cuestión nacional. Allí se crea la Unión Industrial, la Confederación General Económica, la CGE, que poco a poco va alcanzando fuerza, y en 1953 se producen inmediatamente la necesaria consolidación de la CGE, creando todas las federaciones provinciales, entre ellas FEBA, y todas las federaciones. Se crearon en el mes de febrero 23 federaciones provinciales para constituir la CGE. Yo creo que allí alcanzó la CGE uno de los hitos fundamentales, que se repite en 1973, cuando Gelbar llega al ministro de Economía. Y allí se produce una ofensiva realmente muy profunda para conseguir que la Unión Industrial Argentina se incorpore a la CGE, y también en 1955, creo yo, que sale la primera ley de aporte obligatorio, que es la 14.295 del 17 de diciembre de 1953, por el cual todo industrial debía pagar a su federación provincial el 2% del aguinaldo y el 0,4% de la facturación prevista para todo el año. Este fondo, recaudado por las entidades provinciales, tenía que ser girado ¿cómo se llama? A la CGE en una proporción del 10%,
y el 20% de la entidad local a la entidad provincial y el 10% a la entidad nacional. Y allí la CGE alcanzó un proceso realmente importante. En 1963, cuando Harvard llega al gobierno, inmediatamente se firma el pacto social con la CGT y la CGE, y inmediatamente varias entidades, entre las que está la sociedad rural, también salen a criticar fuertemente porque no lo habían sido convocadas para esa reunión, pero al poco tiempo firma el pacto social que había planteado Helbert. Y allí es la historia conocida. Creo que es fundamental hacer mención que durante el gobierno de Alfonsín aparecen los capitanes de la industria como elementos con diálogo con el gobierno y no tanto la Unión Industrial Argentina. Allí participan el grupo de los 11, el grupo de los 9, el grupo de los 8 y distintos componentes. En algunas entidades, como el grupo de los 8, aparece fundamentalmente entidades donde está la Unión Industrial Argentina, donde están diversas entidades patronales, pero fundamentalmente es por objeto aplaudir el Plan Austral y su sucedáneo, o a continuación lo que vino, que fue el Plan Primavera. Y todos ellos, creo yo que con muy buen criterio, plantearon el problema de cuando los levantamientos cara pintadas fundamentalmente plantearon su oposición a ello. Por lo tanto, yo quiero dejar aquí, o mejor dicho, dejar claro que la Unión Industrial Argentina fue la entidad con el grupo productivo liderado por José Ignacio de Mendiguren, como el factor fundamental que planteaba su lucha contra la convertibilidad. Manuel Herrera, secretario de la Unión Industrial Argentina, en un libro que se llama Argentinos, esfuércense, decía con respecto a la convertibilidad: he visto llorar de tristeza cuando una fábrica cerraba sus puertas por última vez. Abrazados los dueños, jefes y empleados y obreros veían caer sus esperanzas. Creo yo que esto se dio con mucha dramatismo en el caso de la convertibilidad y también en los últimos 4 años. Creo que no vale la pena solamente una mención a la representatividad de las entidades. Empecemos por la Cámara Argentina de Comercio. La Cámara Argentina de Comercio en general tiene grandes unidades comerciales, importadores como factor fundamental, tal es así que tiene un tribunal de arbitraje que participa en la controversia entre distintos empresarios por las cuestiones que la importación o la exportación de determinados productos. Creo yo que el sector agropecuario, aparte de la Sociedad Rural Argentina, está CRA, que fue creada en 1943 y que reúne a distintas entidades, 6 de distintas zonas del país: Carvap en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, Carfe en Santa Fe, Cartés en Entre Ríos, Cortuc en Tucumán y Chafor en el Chaco y Formosa. Esta entidad nuclea a las sociedades rurales de cada una de las localidades.
Hay que tener en cuenta en esto de los números que la Sociedad Rural Argentina tiene 10.000 socios y no es la entidad más grande, ni mucho menos. Lo que sí tiene un aporte casi obligatorio porque tiene los registros del gobierno nacional de pérdida de distintas razas de vacunos, solamente no tiene lo de Lincoln, que se lo sacó Humberto Ilía para dárselo a la Sociedad Rural de Tandil. También en este último tiempo han aparecido distintas entidades como desglose de la CGE, como es el CEN y la CEGERA, que son desgloses de la CGE en un intento ahora de recuperarla. Aparece una situación poco creíble para plantear el construir la vieja CGG de nuevo. CARVAP, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, nació en 1930, formada por las sociedades rurales de distintas localidades, como 9 de Julio, Balcarce, Tandil, Bolívar, Trenquelauquen, Juárez, Lincoln y 25 de Mayo. Y también últimamente ha nacido una mesa de unidad PYME que yo creo que en última instancia son loables esfuerzos de unidad y yo creo que corresponde ahora que agreguemos sobre CAME. En 1955 se creaba la Comisión Nacional para tratar el convenio colectivo con los empleados de comercio, juntando a todas las entidades que tuvieran empleados de comercio en su representación, que se llama Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias, CAME. Esa misión fue cambiada en 1982, donde CAME pasó a tener el actual nombre, la misma sigla, y si bien participa en la firma del convenio, esa coordinadora de unidad de todos los sectores no funciona más y sin duda CAME, una entidad que tiene mucha representación en el comercio chico de todas las provincias y eso tiene un peso realmente importante. Así que yo creo que he cumplido mi misión y les agradezco mucho que no me hayan interrumpido y estoy dispuesto a atender las preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, Eduardo, excelente. No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer. Lo podemos hacer por chat o levantando la mano. Vamos acá a la... Si quieren en el chat pueden preguntar. Hay muchas felicitaciones en el chat, Eduardo, de la disertación. Che, creo que surge decirle a los amigos que están de Córdoba, del interior de ahí, que me escriban a mí cualquier duda que tengan, que la vamos a contestar con mucho gusto. Bien, excelente. Bueno, ahí Silvio, Laura ¿una va pregunta? sí, dale. Ahí Laura va a coordinar todo el tema de las preguntas que te van a ir acercando después de la disertación. Alejandra. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tanto tiempo que no nos vemos, desde marzo. Dos preguntas te hago. Ahora nos vemos por acá. Dos preguntas. Primero, ¿cómo ves el rol de las entidades, esta unión de WITBA, de ADIVA, de FEBA, del trabajo en forma conjunta que vienen haciendo? ¿Cómo lo ves vos, con tanta experiencia?
si lo ves con un buen impacto dentro del gobierno provincial y nacional. Y ya que veo tantas mujeres acá, y que está Laura, y están las chicas de WITBA, y que vienen trabajando tanto, yo quiero decir, cuando armamos los primeros grupos, fue Eduardo el que nos acompañó, y con respecto a eso te quiero decir algo que por ahí les puedas dar un consejo a las chicas. En la primera salida que hicimos juntos, una señora que no creía, no sé si te acordás, fue en Bragado, fuimos a una expo, y recién arrancábamos, y una señora que no creía mucho en esto, una señora grande que ya venía trabajando en esa entidad, dijo, yo no entiendo para qué los grupos de mujeres, y cuáles son los límites de las mujeres, y vos le dijiste, las mujeres no tienen límites, ¿te acordás? Hace como 10, 12 años atrás. Entonces, Era temerario. mirá todas las que tenés ahora acá. Bueno, esas dos preguntas. Primero, ¿cómo ves a las entidades y cómo ves esta cantidad de mujeres que están acá y las chicas que están conduciendo ahora a las entidades y que vienen representando y que también lo vienen haciendo? Yo creo que toda responsabilidad es fundamental y tenemos que acostumbrarnos a que la participación, no tanto de las mujeres, sino de jóvenes y de distintos sectores, porque en última instancia son todos empresarios. En última instancia, el empresario es aquel que arriesga en función de una aventura productiva, y yo creo que es fundamental que allí no haya sexo, sino fundamentalmente que participen todos en igualdad de condiciones, porque en última instancia todos tienen los mismos problemas, las mismas soluciones, y el interlocutor con el gobierno tiene que ser la entidad, no las personas que forman parte de la entidad. Gracias. No, por favor. Bueno, ahí Martín, no sé si estás ahí, Martín. Sí, estoy. Ahí va, bien. Bueno, la verdad que interesantísima toda la presentación, y la verdad que es muy bueno también que en una persona tengamos toda la información de la historia, no solamente de la gremial, sino también de la No te industria. escucho bien. Hola. Ahí está. Y bueno, creo que No estas escucho son... bien. ¿Hola? Se escucha, ¿eh? Se escucha. No, porque... Creo que sos vos, Eduardo, a ver. No, tú solo. A ver ahí, Martín. No, que es muy bueno escuchar, digamos, toda la historia que no solamente de la gremial, sino de la industria argentina, y realmente eso confirma que somos un país que ya tenemos más de un siglo con una vocación industrial, con una vocación de ser un país productivo, que desgraciadamente, bueno, no hemos elegido los caminos que deberíamos para lograr los objetivos que nos propusimos quizás hace 120, 130 años, pero bueno, es muy importante escuchar esta historia y ver ya desde qué momento empezábamos a organizarnos y también a defender a nuestro sector. Así que me parece excelente poder contar con este módulo, digamos, de historia, para que podamos entender todo lo que se ha hecho desde el comienzo hasta ahora, y bueno, un poco las asignaturas pendientes que quedan para que, bueno, trabajemos de ahora en adelante, ¿no? Pero también hay que entender todo lo que se ha hecho en todos los años. Hola, buenas tardes. Cómo se fue formando la gremial, y también, viendo la historia, tratar de no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, y como bien decía al principio de Carlos Pellegrini, justamente estudiarlos, conocerlos, analizarlos para no volverlos a repetir. Así que, bueno, felicitaciones, Eduardo, la verdad que excelente su presentación,
Y bueno, para mí, creo que también para Silvio, es un honor que forma parte de esta primera escuela de dirigentes. Así que bueno, muchas gracias y un abrazo para todos. Bueno, no sé, Eduardo, si quieres decir algo y vamos cerrando. Les digo a todos que bueno, que esta fue una charla, digamos, magistral porque era Eduardo y porque muchos quieren escucharlo, pero a partir de ahora la escuela de dirigentes solamente va a tener las charlas para los dirigentes, porque ya van a ser más charlas de trabajo, no pueden ser masivas, van a ser de 15 por entidad, así que bueno, los que se anoten los esperamos en la próxima. Un abrazo a todos. Abrazos y muchas gracias por esto. Roberto, gracias. Gracias. Gracias, Eduardo. Besos a Mar del Plata. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, necesitamos un libro. Nos Muchas podría gracias, recomendar excelente. algún libro, Silvio o Martín. Eduardo, él escribió, Ale. Por eso, Lau, que nos recomiende. Bueno.